Continuamos con las exposiciones del primer Congreso Paraguayo de Economía en los especiales de Pronoticias. Vamos a escuchar ahora a Humberto Colmán, él es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Expuso y dio detalles sobre el camino recorrido y las potencialidades de crecimiento de nuestro país. Y una famosa frase decía que Dios creó a los economistas para redimir o a liberar a los meteorólogos, porque somos tan malos haciendo proyecciones, pero en realidad los meteorólogos mejoraron sustancialmente su capacidad de hacer predicciones, no tanto así, lamentablemente, creo, en el área económica. Bueno, pero más allá de eso, entonces lo que quería justamente, dado que el panel trata sobre crecimiento, es hablar un poco más en detalle sobre este tema tan importante. Decía un premio Nobel en economía, Robert Lucas, que una vez que uno empieza a pensar en las consecuencias para el bienestar humano de este tema, es muy difícil pensar en otra cosa. Entonces, si nos vamos al siguiente... Muy bien, en primer lugar, entonces, para poner en perspectiva la historia del crecimiento de nuestro país en los últimos 25 años, ahí vemos las barras corresponden al crecimiento de cada año desde el año 97 y las líneas corresponden al promedio de distintos periodos. Como podemos ver ahí, entre los años 97 y 2001, 2002, fue un periodo caracterizado por inestabilidad financiera, crisis financiera, problemas en la región, también desorden fiscal, todo lo cual, como ya se mencionaba antes, mencionaba el profesor Quijote, eso viene asociado con un desempeño magro, prácticamente cerca de cero el crecimiento económico. Y aquí vale la pena recordar la famosa regla del 70, que no es más que una cuestión matemática que nos muestra cuánto tiempo se demoraría el país en duplicar su ingreso per cápita, su poder de compra, ¿verdad? Un poco para poner en perspectiva estos números, especialmente para los que no son economistas, un 0,6% de crecimiento parece muy poco. ¿Cuánto tiempo tomaría duplicar el poder de compra de un país con ese ritmo, si nuestro ingreso crece en ese ritmo, que normalmente es el caso? Tomaría 116 años, con 0,6%. Ahora, sí, en el siguiente periodo podemos ver más o menos entre el año 2003 y 2014 aproximadamente, ahí se da una serie de reformas institucionales que ya mencionaba antes Manuel Alarcón, como el plan con el Fondo Monetario, la ley de reordenamiento administrativo, y bueno, otra serie de reformas institucionales importantes como el Código Aduanero. También en este periodo está el periodo de superciclo de materias primas, donde el precio internacional de los commodities que producimos y exportamos tuvieron niveles récord, y eso derivó entonces en un periodo de crecimiento de un promedio de 4,6%. Si hubiéramos mantenido ese ritmo de crecimiento, podríamos duplicar nuestra capacidad de compra en tan solo 15 años. Entonces te das cuenta cómo pequeñas diferencias en estos números hacen gran diferencia en el bienestar de la gente a largo plazo. Finalmente, en el último periodo, tomando el término del superciclo de las materias primas, 2014 más o menos esta parte, vemos que hay una desaceleración en el crecimiento promedio que pasa a 2,3%. Acá hay una serie de factores que uno podría mencionar, y voy a ahondar un poco más adelante, pero a un ritmo de 2,3% de crecimiento necesitamos 30 años para duplicar el ingreso per cápita. Entonces, eso nos da la pauta de la importancia de esto. Haciendo un ejercicio muy simple de contabilidad de crecimiento, que para puedo poner en perspectiva a todos, es como desagregar el crecimiento en sus principales fuentes, lo que dirían algunos transpiración e inspiración. Transpiración es contratar más, invertir más en maquinaria, en equipo, contratar más trabajadores. Pero por otro lado, inspiración en que estos trabajadores o estas maquinarias sean más productivos, o sea, que cada trabajador produzca más. Y entonces eso un poco tiene que ver con productividad, ¿verdad? Esa inspiración tiene que ver con productividad. Y haciendo esa descomposición del crecimiento, uno puede ver cuánto aporta el trabajador, cuánto aporta el capital, cuánto aporta esta inspiración o productividad. Y aquí vemos la productividad, que es probablemente una de las variables más importantes sobre la cual deberíamos quizás investigar más y profundizar el análisis. Vemos que esa productividad estuvo en niveles negativos en aquel periodo de inestabilidad que mencionábamos en la década del 90. En el periodo entre 2004 y 2014 aproximadamente
vamos al terreno positivo, 0,6%. Y en estos últimos años de vuelta hacia el lado negativo. Entonces, este es uno de las, posiblemente uno de los drivers o conductores más importantes para el desarrollo de un país. Y esto nos da la pauta entonces de que el crecimiento potencial o tendencial estaría disminuyendo en los últimos años. Acá estoy mostrando un ejercicio realizado por el staff técnico del Banco Central, publicado en el informe de política monetaria. Ahí pueden ver con mucho más detalle en el anexo cómo se hace esta descomposición del crecimiento. Lo que podemos ver es que la línea verde sería la tendencia o una aproximación a nuestra capacidad potencial de crecer, ¿sí? Y eso tiene que ver con utilizar plenamente toda nuestra capacidad, nuestros factores de producción, nuestros trabajadores, nuestras maquinarias, nuestros equipos y demás. Podemos ver que ese crecimiento tendencial o potencial en realidad ha venido disminuyendo ya desde antes de la pandemia. Posiblemente hay algunos factores para estudiar y profundizar que tengan que ver quizás, a pesar del gran avance que ya lo mencionó muy bien el ministro de Agricultura, quizás también con que estamos encontrando ya techos en cuanto al rendimiento, por ejemplo, en sectores tradicionales, acá está también Héctor, el rendimiento de la agricultura, por ejemplo, quizás ya está en un techo, necesitamos probablemente más investigación ahí para elevar esa productividad. Ese es un factor. Quizás otro factor también tenga que ver con un proceso acelerado de transición sectorial en la producción, pasando desde un sector primario, casi podríamos decir muy rápidamente a un sector terciario, sin el suficiente desarrollo del sector industrial. Típicamente el sector industrial es que trae valor agregado, trae empleos también de calidad. Entonces eso puede ser otro factor. Y también, aunque muchos podrían criticar esto, Paraguay es un país de ingreso medio, entonces podríamos decir que quizá en alguna medida también estamos ya en ese mismo problema que tienen varios países, que es la famosa trampa del ingreso medio. Bueno, esto puede ser alguna de las hipótesis por cual una hipótesis que explican esta desaceleración en el crecimiento potencial. Y bueno, viendo un poco más detalle y vemos la descomposición que ya les decía, es interesante notar que el aporte del capital que tiene que ver con la inversión creció algo en las últimas décadas. La productividad, como pueden ver, negativo. En el periodo anterior se estima, si todo sigue tal cual en los últimos años, que podemos mantener un ritmo de crecimiento de 3,6 potencialmente, lo cual implica una mejora también en la productividad. Pero si hablamos del capital o la inversión, un factor muy importante, sin lugar a dudas, ha sido el salto en la inversión pública, lo cual ha permitido, a pesar de la desaceleración que tuvo la economía tras el término del superciclo de los commodities, mantener un ritmo de crecimiento que permitió a Paraguay desacoplarse un poco de la región en cuanto a crecimiento. Aunque todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? Se ha hecho un gran esfuerzo, pero todavía digamos que en términos promedio necesitamos dar un mayor esfuerzo, un mayor salto para mantener estos ritmos de crecimiento. Ahora, cuando uno miraba los datos anteriores de la productividad, del crecimiento, uno dice, bueno, naturalmente en la medida que un país va avanzando en su proceso de desarrollo, puede haber un menor crecimiento y eso tiene que ver con una idea de convergencia, en que vamos convergiendo hacia los niveles de desarrollo y crecimiento de otros países, de otras regiones, de países más avanzados, desarrollados. Este gráfico lamentablemente no nos da, digamos, que pie a sostener eso, porque acá podemos ver lo que sería el ingreso per cápita a paridad de poder de compra o de adquisitivo con relación a tres países, Estados Unidos, en la línea amarilla ahí abajo, Corea del Sur y también el caso de Chile. Podemos ver ahí que prácticamente en las últimas décadas ha habido un estancamiento, ¿verdad? Entonces no hay un proceso de convergencia realmente ahí que pueda ser importante. Y en ese sentido, yo escribí hace un tiempo atrás un tema que también puede, digamos, que afectar nuestra capacidad potencial de crecimiento, es todo lo que nos deja la pandemia, particularmente en el ámbito educativo, donde un estudio del BID decía que más o menos se perdieron casi cerca de un año de escolaridad como consecuencia del gran encierro que hubo. Entonces eso es otro factor el cual vamos a tener que atender. Pero mirando un poco hacia adelante, un trabajo interesante que desarrollan Hausman y otros en el Centro de Economía Internacional de Harvard,
y ellos construyeron este índice de complejidad económica que tiene que ver principalmente con la diversificación, con la complejidad de las exportaciones y finalmente de la producción. Interesante notar que Paraguay ha dado avances interesantes, ha sumado 14 nuevos productos en las últimas décadas a su canasta exportadora, según este análisis. Tiene una perspectiva, de acuerdo a este análisis, de crecer en torno al 4%, similar al crecimiento potencial que señalaba antes. Y también hay algunos sectores que tienen potencial, ¿verdad? En particular en el ámbito industrial, que podríamos, digamos, que potenciar, ¿verdad? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestra cita semanal de los especiales de ProNoticias. Y en esta edición vamos a continuar entregándoles detalles de lo que fue el primer Congreso de Economía que se organizó en nuestro país. Y vamos a escuchar a autoridades y especialistas de la materia que expusieron en esta cita internacional en el Banco Central del Paraguay. Comenzamos. En la edición semanal de los especiales de ProNoticias compartiremos la segunda parte del primer Congreso de Economía organizado por el Ministerio de Hacienda. En el primer panel se habló de política fiscal para el desarrollo del Paraguay con disertantes locales e internacionales. Especiales de ProNoticias por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. En primer término vamos a escuchar al ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, que hizo una exposición historiada, podríamos decirlo de alguna manera, sobre la influencia que ha tenido la agricultura en el crecimiento económico de nuestro país a lo largo de los años. El Paraguay ha dado avances significativos, positivos en los últimos años. Podemos rescatar que desde el año 2000, en que empezamos a tener estos cambios, el Paraguay se encontraba en una situación complicada. Ya lo han dicho acá los que me han precedido en la palabra. Nuestros niveles de pobreza estaban en torno al 50%, y como dicen, veníamos de una década bastante complicada como la que fue la década de los años 90, muchos la califican de década perdida. El sector agrícola ha sido el gran impulsor de estos cambios que hemos tenido un crecimiento sostenido del 2010 al 2018 de aproximadamente el 4%, y cabe destacar que el Paraguay, a pesar de ser un pequeño país de 7 millones de habitantes, producimos alimentos para 11 millones de habitantes. En el mapa siempre es importante recalcar que el Paraguay es un país sin litoral marítimo, por lo que ahí el sector productivo e industrial tiene un doble mérito, tiene que importar con un sobrecosto de 1.000 kilómetros y volver a reexportar estos productos con el consecuente sobrecosto. En ese año, en el año 2003, como ya he mencionado acá, se tomaron decisiones importantes. Lo primero que se refiere a políticas fiscales, y en entorno de lo que se refiere a la agricultura también cambios importantes. Ahí se empezaron a sentir los efectos también de un programa que se llevó por primera vez a Alto Paraná Sur y Tapoa Norte, el PARN, que ha permitido la adopción de políticas dentro del sector agropecuario que después veremos cómo han influenciado. Acá vemos el PIB agrario y su vinculación con el PIB total, donde vemos su participación, una participación creciente en el transcurso de los años. Tomamos este percentual del 2010 al 2021. Y acá una lámina que es bastante interesante. Vemos la vinculación que hemos tenido entre el crecimiento del PIB agrícola y la reducción de la pobreza total.
Si tomamos, como dije, del año 20, en la virada del siglo, en el año 2000 al 2019, tuvimos una caída del 27%. Terminamos ese año antes de la prepandemia, digamos, con una caída de casi del 50%. Y gracias a esto se debió al buen desempeño que hemos tenido del principal sector de nuestra economía, y ahí vemos las correlaciones entre estos ambos sectores. También es importante destacar nuestra dependencia que hemos tenido también en nuestra curva de crecimiento agrícola de los factores exógenos como la sequía que hemos tenido en el año 2008-2009, que hemos tenido una caída importante, con un rebote al año siguiente. En el año 2014 no fue la sequía, sino fueron los precios bajos también que han motivado esta caída. Después unos periodos de crecimiento sostenible hasta que llegamos en el 2019, donde tuvimos la caída de tanto precios como producción por sequía. Se combinaron ambos factores y seguidamente ya entramos en el periodo de pandemia con sus efectos. Y también aquí mencionar que el sector durante este periodo, en el año 2020, ha continuado trabajando sin pausa, lo que ha atenuado significativamente esta caída. Nuestro país solamente tuvo una caída del 0.8%, y gran parte de esto se debió al buen desempeño que hemos tenido en el sector agrícola, y al año siguiente ya con un crecimiento importante. Acá vemos nuestros principales socios exportadores en este periodo del 94 al 2021. Vimos que hemos migrado de nuestros vecinos, hemos diversificado nuestras exportaciones. A Paraguay siempre digo que es un país sin litoral marítimo, y por las políticas aplicadas por nuestros vecinos a veces podemos decir que no estamos en un barrio adecuado que nos ha permitido siempre buscar relocalizar nuestras exportaciones en otros lugares fuera de la región. La importancia de nuestros socios ha venido disminuyendo. Eso se debe a gran parte al dinamismo que ha venido y a la inversión que se ha hecho en infraestructura en los últimos años. En el año 2000, las exportaciones de carne no superaban los 50 millones de dólares. Llegamos al 2021 con 2.000 millones de dólares. Las exportaciones de soja o del complejo agrícola no iban más del billón de dólares, y hoy día estamos con unas exportaciones, sumando todo el complejo agrícola, de alrededor de 6.000 millones de dólares, que equivaldrían al 60% de nuestras exportaciones. Modelos que han podido sostener este crecimiento: podemos decir la adopción del Paraguay que ha tenido a partir del año 2000 de los sistemas de siembra directa, el uso de abonos verdes para conservación de suelos, la rotación de cultivos, y acá faltaría agregar el uso de la biotecnología, que ha permitido a este sector aumentar sus niveles de producción y con crecimientos exponenciales. El sistema de producción sostenible, nosotros principalmente en la ganadería, y con la solución cada vez más creciente de sistemas como el silvopastoril, ha permitido también demostrar la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. La inversión que se ha hecho en el agronegocio, en todos los sectores, tenemos que tomar las decisiones más adecuadas para continuar. La cuestión de la guerra puede ser hasta una cuestión de oportunidad. Tenemos durante la mayoría de los conflictos, los precios de los alimentos han subido, y esto puede ser una cuestión importante para el Paraguay. También los países, nuestros socios comerciales, están adoptando cada vez más políticas proteccionistas, incentivando las compras públicas, los de stock dentro de estos países, que después se revierten causando distorsión. Tenemos que seguir insistiendo en lo que es la mecanización y la agroindustria, permitiendo el acceso
sobre todo de los miembros de la agricultura familiar a estos niveles de tecnología. Ya se ha dicho acá, la inversión en innovación y desarrollo de tecnología, no solo lo que se refiere a disponibilizar esta tecnología, las tecnologías, sino permitir el acceso de los productores a estas tecnologías puede ser un factor importante, y ir invirtiendo en otros sectores como es la agricultura climáticamente inteligente. La infraestructura de riego puede constituirse en un factor importante de desarrollo. El Paraguay es un país rico en recursos hídricos y para tener una curva de crecimiento continua, no una curva con caídas cada vez que tenemos un problema climático o un problema de precios, debemos permitir al productor acceder al riego. En eso tenemos que hacer inversiones en lo que es infraestructura. Tenemos un proyecto histórico ya en las zonas adyacentes a la represa del Yacyretá, donde ya está previsto en el convenio de financiamiento del año 73 para poder regar unas 50.000 hectáreas ahí en compensación por que Paraguay sufrió mayor abnegación de aguas que la Argentina. Este proyecto está terminado y también presentamos elevarlo para que esté dentro del pipeline de los proyectos a ser financiados. También es importante trabajar en la gobernanza de los recursos hídricos. Hay un factor importante, es dar previsibilidad para que los sectores productivos, primario, industrial y servicios puedan tener una proyección de uso sostenible de los recursos hídricos y de esta manera facilitar la inversión. Si llegamos a tener 1/3 de la producción agrícola, hoy día podríamos tener una curva de crecimiento más sostenible a largo plazo y eso permitir también que el Paraguay tenga un beneficio para toda su población más previsible, y tenemos que hacer el uso de los recursos que disponemos de manera adecuada y aprovechar todas las coyunturas. Surgen las grandes preguntas ahora: ¿en qué invertir para que la agricultura siga siendo y de dónde sacar esos recursos para invertir? Tenemos que invertir más en infraestructura, sobre todo para los sectores de la pequeña agricultura, para disminuir este espacio entre la agricultura empresarial y la agricultura familiar. Los sectores que surgen más importantes de un trabajo que hemos realizado conjuntamente, el sector agrícola es un sector costo-beneficio muy efectivo para el país. Probablemente sea el sector forestal, de un estudio que hemos hecho con la FAO, surge esto por su gran uso de los recursos naturales. El siguiente sector sigue siendo el sector de la soja, un sector que tiene una proyección de crecimiento hasta mediano plazo y un gran motivador impulsor de los ingresos del país. Y después los sectores en cuales estaríamos impulsando no solo los ingresos, sino también el consumo. Me refiero a la producción de los rubros como el maíz, trigo y los productos de origen animal. Espero que con esta exposición haber podido dar un relato sucinto y rápido de la agricultura y su desempeño en los últimos años. El economista e investigador de Dende tuvo a su cargo el cierre con un análisis sobre lo expuesto en este segundo panel del Congreso de Economía. Hablamos del exministro de Hacienda César Barreto. Esto decía. Quiero repasar nada más la presentación del ministro Bertoni. Creo que fue muy clarificador respecto a lo que tuvimos los mejores años, por lo menos los últimos 20. Estuvo muy relacionado con que el país aprovechó las ventajas competitivas claras que tiene, que están muy relacionadas con el sector agropecuario, y
con una coyuntura de precios de commodities altos a nivel internacional y una estabilidad, una previsibilidad que se logró a nivel macro con buenas políticas fiscales y monetarias, hizo que el sector privado se desarrollara y aprovechara todo ese potencial y esa oportunidad que surgió con precios altos. Nos duró hasta el 2014, la parte más fuerte, después se redujo un poco el potencial de ese sector, pero sigue siendo algo importante y va a seguir siendo en los próximos años, ¿verdad? ¿Qué hicimos bien en política fiscal en ese periodo? Lo mostró en el panel anterior, ¿verdad? Ahorramos fiscalmente en los años buenos, que fue el periodo 2004 al 2012, básicamente, ahí cometimos algunos errores en el 2012, y utilizamos ese ahorro fiscal o ese margen fiscal a partir del 2014-2015 con mucha fuerza para invertir un poco más en infraestructura financiada con deuda externa. Con eso sostuvimos un crecimiento relativamente importante hasta el momento, ¿verdad? Si bien estamos pasando años muy duros estos últimos, ¿verdad? Pero en eso se resume más o menos lo que nos pasó en los últimos 20 años. Lo que nos preocupa a nosotros es que hoy estamos en un punto de inflexión en el que, si bien los precios de commodities hoy está alto, está muy explicado por factores muy puntuales, ¿verdad? No sabemos cuánto va a durar eso, pero difícilmente uno pueda prever que en las próximas décadas vamos a tener de vuelta precios de commodities consistentemente altos por 10, 12 o 14 años. Difícil, vamos a tener años de precios altos, años de precios bajos, que es lo típicamente que hemos tenido en décadas anteriores, ¿verdad? Y lo vamos a aprovechar eso porque el sector agrícola está muy fortalecido. La deuda pública ha llegado a niveles prudentemente topes, ¿no? Es mucho lo que podemos seguir usándolo, pero no en los niveles en que lo vinimos haciendo, especialmente en los últimos años, ¿verdad? Eso nos limita un poco qué es lo que podemos hacer. Entonces, voy un poco al tema de la productividad. Claramente, la productividad ha sido débil una de las debilidades tanto de América Latina como también la nuestra. Eso que estaba explicando Santiago Levy de la informalidad y la formalidad, eso también en Paraguay es muy claro. Los sectores, hay una alta informalidad y la informalidad es mucho menos productiva que la economía formal. Solo que la solución a eso, las políticas que se requieren para cambiar eso creo que tienen algunos condimentos que son muy estructurales y otros de diseño de políticas sociales principalmente, que tienen que estar muy, muy bien diseñadas. Algo positivo que nosotros hemos tenido en todo este periodo es que no hemos hecho políticas sociales masivas, que por el éxito, por el fracaso o el éxito que tuvieron en nuestros países, para nosotros fue eso una ventaja, porque hoy nosotros no tenemos un gasto social muy alto en Paraguay en programas de transferencias, es muy bajo, de hecho deberíamos aumentarlo un poco más, pero por suerte que no lo aumentamos de manera tan masiva, porque hubiéramos cometido los mismos errores que algunos países vecinos que con amplios gastos en programas de transferencia muestran niveles de pobreza más altos que lo que tenemos en Paraguay. Algo no funciona, estoy de acuerdo con Levy de que efectivamente algo no funciona, algo estuvo mal diseñado ahí, se le entregó la plata a gente que por ahí no necesitaba o no necesita. Entonces, políticas de transferencias tienen que estar muy bien diseñadas para que sean exitosas, ¿verdad? No se puede solo por buenas intenciones o solo por corazón, ¿verdad? Empezar a distribuir dinero a mucha gente. Ese es un tema que por suerte nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos diseñado cosas no muy grandes, relativamente bien focalizadas. Creo que ha tenido relativo éxito, ¿verdad? Pero tenemos problemas, tenemos que hacer cosas mejores allí, ¿verdad? Lo que desde nuestro punto de vista, y estoy hablando aquí de la Fundación Desarrollo en Democracia y el mío propio, donde hemos fallado en estos años es en la administración de los recursos públicos. Nosotros estamos gastando mal. Si bien no gastamos mucho en transferencias, pero sí gastamos mucho en remuneraciones en los funcionarios públicos. Si ustedes miran lo que más se ha beneficiado de este boom que tuvimos del 2004 al 2014 han sido los funcionarios públicos. Sus remuneraciones aumentaron de manera sustancial, ¿verdad? Y tal vez sea bueno para un subconjunto importante de ellos que tenían remuneraciones muy bajas en aquel momento, pero cuando se generaliza eso y se empieza a dar remuneraciones altas para
ciertos segmentos del funcionariado público que no se justifican por los niveles de productividad que tienen, empieza a ser un problema. ¿Y cuál es el problema? De que no hay confianza. Nosotros sabemos que necesitamos invertir más en salud, tenemos que hacer reformas, invertir más en salud, tenemos que hacer reformas, invertir más en educación, tenemos que invertir más en infraestructura, tenemos que invertir más en muchas cosas. Eso requiere más recursos. Significa que necesitamos recaudar más impuestos. Pero ¿cómo vamos a plantear recaudar más impuestos si es que vamos a gastar de la misma forma que estuvimos gastando desde el 2004 hasta el 2000, hasta hoy? Porque eso no hemos mejorado mucho. Algunas cositas hemos hecho, proyectos pilotos, pero no hemos mejorado en absoluto el gasto público. Hoy las discusiones en el Congreso son para empeorar más el gasto público, no para mejorarlo. El ministro de Hacienda estuvo mostrando todos los intentos que ha hecho el equipo económico de enviar proyectos de reformas importantes en este campo para tratar de que el Estado y en especial el ente que recauda los impuestos, que es el Ministerio de Hacienda, tenga más credibilidad en el uso de esos recursos, pero no le aprueban las leyes, ¿no? Ese es un tema. Si vamos a hacer un acuerdo de vuelta público-privado para los próximos 10 años, ese es un elemento central. Necesitamos recuperar confianza en el Estado, para lo cual hay que hacer cosas que reflejen austeridad en el uso de los recursos públicos. Tenemos que aprobar los proyectos de inversión pública más rigurosamente. Una vez tuve una discusión con mi amigo Carlos Fernández en un programa de televisión donde hace unos cuantos años atrás, cuando él estaba como presidente del Banco Central, mi crítica era: necesitamos calcular mejor la relación beneficios-costos, la rentabilidad de cada una de la inversión pública y ordenarlos por rentabilidad para ejecutar primero aquello que sean más rentables, ¿no? Y él me dijo: no, pero como hace tanta falta de infraestructura, cualquiera de los proyectos que vos hagas va a tener impacto positivo en el crecimiento. Y tiene razón, tenía razón y tiene razón. Lo que pasa es que cuando los recursos son escasos, y como ahora encima van a ser mucho más escasos de lo que tuvimos en los últimos años, ahí impacta si vos hiciste o no la inversión más rentable en su momento. Porque impacta en la productividad. Una inversión que tenga menos rentabilidad es menos productiva que otras, ¿no? Te impacta en todas estas mediciones que estamos haciendo. Tenemos que mejorar la evaluación de la inversión pública también. Pero mi punto está centrado en que de aquí a la próxima década, lo vital es arreglar el gasto público. Tenemos que mejorar la calidad del gasto público, primero. Segundo, mejorar los servicios públicos. Este programa para la inclusión social que estaba mencionando Levi, para nuestro país, no es todavía ir hacia programas sociales muy extensivos. Es todavía arreglar la educación, el acceso a la educación, es arreglar el acceso a la salud, es arreglar cosas básicas de los servicios públicos. No es todavía programa de transferencia masivos o importantes, ¿no? Estoy de acuerdo en el tema de seguridad social, yo creo que hay que revisarlo, tiene razón en eso. Salarios mínimos altos, muy por encima de la productividad de muchos trabajadores. Lo deja fuera de la formalidad. Es muy costoso, o sea, yo conozco gente que prefiere no aportar a IPS porque él no percibe que va a tener beneficio de IPS, pero le cuesta 9% de su salario. Trabajador estoy hablando, que debería de querer, no quiere, por algo es, porque no funciona, no percibe beneficios. Y si es caro para ellos, ¿para qué va a entrar a IPS? Hay que arreglar esas cosas, ¿verdad? Ahí en eso yo no soy experto, no conozco mucho, entonces es poco lo que puedo aportar allí, ¿verdad? Sí es importante arreglar el tema del gasto público, creo que es la prioridad fundamental. Segundo, el tema del anexo C de Itaipú es algo que nos puede dar alguna luz, por lo menos el manejo de los excedentes de energía, que todavía vamos a seguir teniendo por mucho tiempo, por lo menos 10 años, ¿verdad? Esos excedentes mejor administrados nos pueden dar recursos importantes, ¿verdad? Y por último, desde el punto de vista sectorial, que es un poco lo que los economistas podemos decir ahí, pero claramente yo comparto que el crecimiento potencial es más bajo. Nosotros estimamos alrededor del 3,5%, porque es lo que el potencial del país, hay variables estructurales muy fuertes que impactan ahí. La tasa de ahorro es baja. A Paraguay y toda América Latina no puede aspirar a crecer al 7% si la tasa de ahorro es 18% del PIB. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Pero hay sectores que sí dan cosas positivas. Por ejemplo, el sector forestal. Si se materializan los proyectos que están el primero que está en vista nomás,
Después van a venir 2 o 3 o 4 proyectos de similar magnitud en los próximos 10 años. Eso es un potencial importante para los próximos años. El tema del uso de la energía y la inversión en energía adicional renovable, que necesitamos una política pública allí. Yo sé que hay entidades públicas que están enfocadas en eso, tratando de generar una política pública en esta línea. Pero esa es una fuente de desarrollo y de crecimiento adicional importante para los próximos años, ¿verdad? En la edición semanal de los especiales de ProNoticias compartiremos la segunda parte del primer Congreso de Economía organizado por el Ministerio de Hacienda. En el primer panel se habló de política fiscal para el desarrollo del Paraguay con disertantes locales e internacionales. Especiales de ProNoticias por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Con esto finalizamos nuestro encuentro semanal de los especiales de ProNoticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima edición. El docente e investigador económico Santiago Levi participó del primer Congreso Paraguayo de Economía a través de una videoconferencia. El tema del que habló está relacionado con los avances y desafíos de la inclusión social en América Latina. Escuchemos. En los tiempos que se me asignó, lo que yo quisiera hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la problemática de crecimiento con inclusión social en América Latina y responder a una pregunta que me parece central para todos nuestros países, que es ¿por qué nuestra región no ha logrado crecer con inclusión social? Y un poquito de antecedentes es, con algunas excepciones, prácticamente todos los países de América Latina hemos logrado la estabilidad macroeconómica. Paraguay ha hecho un esfuerzo extraordinario y muy loable que debe de ser reconocido. Pero también es cierto que como región hemos sido una de las regiones que crecen más lentamente en todo el mundo. Y esto no es porque América Latina no haya invertido lo suficiente o haya educado el suficiente número de trabajadores. Con excepción de Asia del Este, somos la región del mundo que más invierte y la región del mundo que más ha aumentado su calidad educativa. Así que, en términos contables, el lento crecimiento de la región se explica fundamentalmente porque la productividad ha tenido un desempeño muy pobre. Y en paralelo, y me parece que esta es una observación relevante para Paraguay, en muchos otros países de América Latina ha aumentado de forma significativa el gasto en protección social y sin embargo seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, si bien hemos logrado la estabilidad macro y si bien hemos aumentado el gasto social, no hemos logrado crecer con inclusión social. Y un poco para tratar de entender por qué ha sido esta situación tan desafortunada. En esta lámina lo que comparto es lo que ha sido en el último cuarto de siglo un poco la visión del crecimiento con inclusión social. Es un poco una caricatura, pero básicamente el consenso generalizado es que para crecer con inclusión social, por un lado, hay que tener políticas macroeconómicas para lograr estabilidad, políticas de mercado para elevar la productividad y la competitividad, e invertir en infraestructura e invertir en educación. Y con estas inversiones en infraestructura y en educación, buenas políticas macro y buenas políticas de mercado, qué sé yo, apertura internacional, etcétera, con eso vamos a crecer. Y por otro lado, nuestros estados van a tener políticas de protección social, aseguramiento en materia de pensiones, de salud, de desempleo, y programas especiales para reducir la desigualdad y la pobreza, también regímenes especiales para las microempresas, y que con todo esto se va a lograr la inclusión social. Y en los últimos 25 años lo que hemos hecho es pensar en esto como procesos separados. Y la parte de crecimiento sí logró, como decía antes, la estabilidad macroeconómica, hubo avances importantes en educación,
tal vez no invertimos lo suficiente en infraestructura y una situación mezclada con políticas de mercado, algunos países más apertura internacional, otros países más políticas industriales. Aquí, sin embargo, lo que quiero hacer es enfocarme en la parte de inclusión social para entender por qué no se logró crecer con inclusión social. Y muy brevemente, casi toda América Latina, y Paraguay también, de forma destacada, tiene un sistema de bienestar truncado. Nuestros sistemas de bienestar son una herencia de Bismarck, de una visión bismarckiana del mundo, en donde los trabajadores formales, a través de los institutos de previsión social o los institutos de seguridad social, se les va a dar un conjunto de satisfactores en materia de salud, pensiones, a veces seguros de desempleo, seguros de invalidez. Esos trabajadores están cubiertos por regulaciones, en ocasiones muy estrictas, sobre despido, y están cubiertas también por los salarios mínimos. Y este es el corazón del estado de bienestar de América Latina, y me atrevo a decir, también del Paraguay. Y luego, como este régimen bismarckiano no cubre a la mayoría de los trabajadores, sin duda es el caso de Paraguay, más de la mitad de los trabajadores del Paraguay están en la informalidad. Para esos trabajadores se crean un conjunto de programas dispersos, a veces de guarderías, a veces de salud, a veces de pensiones, y acompañamos todo eso con un conjunto de programas dispersos también de transferencias condicionadas, como el de Colombia, Familias en Acción, Bolsa Familia en Brasil. Prácticamente en todos los países de la región tenemos un programa como esos, u otro tipo de programas dirigidos, subsidiar alimentos, subsidiar de salud. Y en paralelo hacemos regímenes fiscales para las microempresas. Hay todo un conjunto de programas que es sumamente complejo, pero que al final es ineficaz. En un reporte reciente que publicó el PNUD se hace un repaso de qué tan eficaces son estos sistemas. Y lo que se encuentra es que la verdad es que la protección que se le ofrece a los trabajadores de nuestros países contra riesgos es muy errática. Los trabajadores transitan entre la formalidad y la informalidad. Para Paraguay no tenemos buenos datos de estos tránsitos entre formalidad e informalidad. Sí los tenemos para muchos otros países que se parecen a Paraguay, así que pensamos que no debe ser muy diferente. Pero las personas, quitando el sector público, a veces están en trabajos formales, a veces en trabajos informales. Generalmente nuestros sistemas de pensiones son excluyentes, muy pocas gentes alcanzan una pensión, generalmente son regresivos y son sistemas fiscalmente onerosos, sistemas de calidad deficientes, y solamente una minoría de trabajadores tienen la protección permanente. En los últimos 25 años se han hecho una gran cantidad de reformas a los sistemas de pensiones, de reparto a contribución definida, sistemas de salud, pero en realidad no hemos resuelto la problemática. En paralelo, y esto es bien importante, esta estructura formal e informal de la protección social tiene costos económicos importantes, costos que han sido altamente subestimados. Para la mayor parte de las empresas y los trabajadores que están en la formalidad, los costos exceden a los beneficios. Y entonces, de facto, es como un impuesto a la formalidad, al cual en ocasiones se le suma salarios mínimos muy altos o en ocasiones también regulaciones de despido muy onerosas. Y por otro lado, cuando a los trabajadores les decimos, si eres informal tienes acceso gratuito a un seguro médico, si eres informal tienes acceso gratuito a una pensión, lo que estamos haciendo es subsidiando la informalidad y en ocasiones estamos también subsidiando la evasión. Y ya se ha acumulado mucha evidencia empírica en los últimos 20 años que algunos de estos programas dirigidos contra la pobreza pueden atrapar a las familias en la condición de pobreza. Y también se ha acumulado evidencia empírica que dice que muchos de estos regímenes especiales para las microempresas o para los autoempleados obstruyen el crecimiento de las empresas productivas y fomentan el dinamismo empresarial. Conceptualmente, lo que está pasando en nuestros países es que el régimen de seguridad social segmenta a los trabajadores en un sector formal y en un sector informal. Pasar a la formalidad tiene ciertos impuestos implícitos, pasar a la informalidad está subsidiado. A su vez, segmentamos a la población entre los no pobres y los pobres, y pasar de la pobreza a la no pobreza en ocasiones tiene impuestos implícitos muy altos. Y los regímenes impositivos que están en función del tamaño de las empresas o la fiscalización en tamaño de las empresas, de facto
se grava al sector de alta productividad y se subsidia al sector de baja productividad. Quiero compartirles un ejemplo aquí de Colombia. Me hubiera gustado presentar estos datos para Paraguay, pero no los logré obtener. Aquí hay unos datos sobre la estructura empresarial de Colombia y la estructura del empleo en Colombia. En Colombia hay aproximadamente 7 millones de empresas. De esas, 6.9 tienen de 1 a 3 trabajadores. En Colombia solamente hay 72,000 empresas de más de 11 trabajadores. Un país de casi 50 millones de habitantes solamente tiene 72,000 empresas de más de 11 millones de habitantes. Y la inmensa mayoría de las empresas en Colombia son empresas informales. Si ven la estructura del empleo, más de la mitad de los trabajadores están trabajando en empresas de 1 o 3 trabajadores. Entonces, lo que tenemos es una estructura empresarial extremadamente distorsionada, con altos niveles de autoempleo, altos niveles de microempresas y un número muy pequeño de empresas grandes que son altamente tasadas, mientras que a través implícitamente de los regímenes de protección social, todo el mundo de la informalidad está siendo subsidiado. América Latina y el Paraguay no pueden competir en el mundo con una estructura empresarial de esta naturaleza. Y es muy difícil que los salarios aumenten cuando tenemos empresas con esta estructura empresarial. Les quiero dar 3 ejemplos de qué pasó en América Latina en países que han tenido un buen manejo macroeconómico. Un país pequeño, un país mediano y un país grande. Insisto, todos estos 3 ejemplos son países que han tenido un buen manejo macroeconómico en los últimos años, hablo hasta antes de COVID. República Dominicana es un país que duplicó su ingreso per cápita en casi 20 años. Sorprendentemente, si bien cayó la pobreza, aumentó la informalidad laboral. A pesar de duplicar su ingreso per cápita, la República Dominicana no fue capaz de reducir el empleo informal ni el número de empresas informales. Perú tuvo un crecimiento también muy espectacular en las últimas décadas. No tan bueno como República Dominicana, pero igual aumentó su PIB per cápita en 84%. Y aún en 2019, después de ese crecimiento, casi el 80% de sus trabajadores estaban en la informalidad, en millones de microempresas o en el autoempleo. Y hablo del caso de México, el país que mejor conozco, yo soy mexicano. Nosotros hicimos una apertura comercial, espléndidas políticas de mercado, exportamos más manufacturas que toda América Latina juntas, y somos un país en donde no ha habido crecimiento de la productividad en el último cuarto de siglo y la pobreza moderada aumenta. La región ha crecido básicamente a través de acumular factores. Invertir, 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 educar a la población, pero no ha crecido porque nuestros factores son más productivos y porque la productividad aumenta. Y el crecimiento en muchos de nuestros países ha tenido un débil, nulo, y en el caso de República Dominicana, a un negativo impacto sobre la economía. Si vemos a la región como un todo, lo que encontramos es que nuestra región es muy ineficaz para reducir la desigualdad. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la desigualdad de mercado, antes de que haya impuestos y transferencias, da un Gini de 0.47, pero después de que se aplican los impuestos y las transferencias de la seguridad social, la desigualdad baja a 0.30. Esto es excelente. En América Latina, nuestra desigualdad, antes de las transferencias y los subsidios del Estado, es más o menos de un Gini de 0.51. Y después de que aplica toda la política de protección social y toda la política fiscal, que en principio es la que va a reducir la desigualdad y generar cohesión social, solamente logramos reducir el coeficiente de Gini en 2 puntos. Y en paralelo, y este es un dato bien sorprendente, en el último cuarto de siglo, América Latina como un todo tuvo un crecimiento negativo de su PIB. No logramos reducir la desigualdad y no logramos aumentar la productividad. Crecimos nuevamente por acumulación. Y un poco quiero aquí esquematizar el régimen, un poco el círculo vicioso en que nos encontramos en la región.
Tenemos regímenes de protección social bismarckianos segmentados entre formales e informales. Esto deprime el empleo formal, creo que Paraguay no es excepción. Tratamos de arreglar esto a través de regímenes fiscales especiales que proliferan el autoempleo y proliferan las microempresas. Esto erosiona la base tributaria. La productividad es baja, los ingresos son bajos y están estancados y el PIB crece lentamente, a menos de que haya un boom de commodities o un boom internacional transitorio. Creamos programas paralelos para todos los trabajadores informales, a veces exentamos a los impuestos al IVA, erosionamos la base tributaria, a veces subimos los salarios mínimos y esto resulta en más informalidad y erosión de la base tributaria y así seguimos y así hemos estado por más o menos un cuarto de siglo. En el fondo, no logramos crecer con inclusión social porque si bien hicimos un gran esfuerzo en la parte macro, los bancos centrales, incluyo aquí al de Paraguay, han hecho un excelente trabajo, hemos hecho algunas reformas de mercado en materia de comercio internacional, bancos de desarrollo, etcétera, invertir en educación, pero no tenemos en paralelo un régimen de protección social que apoye el crecimiento de la productividad. Nuestros regímenes bismarckianos, como se concibieron en la región en los 40 y en los 50 del siglo pasado, y siguen siendo básicamente los mismos hoy en día, son fuente de exclusión y gravan al sector de alta productividad de la economía. Y los programas no contributivos que hemos creado en los últimos 25 años, todo este conjunto de regímenes especiales y transferencias dirigidas, si bien sí ayudan en la parte social a transferir algo de ingresos, están subsidiando al sector de baja productividad. Concluyo porque me asignaron 20 minutos y no quiero abusar de mi tiempo. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en América Latina en materia de crecimiento con inclusión social? Hemos hecho bien lo macro, Paraguay no es excepción, hemos dado autonomía a los bancos centrales, tenemos un mucho mejor régimen cambiario, mucho mejor manejo de la deuda, mucho mejor manejo de la situación fiscal. El ministro Llamosa habló muchos de los logros de Paraguay en la sesión anterior y que deben de ser aplaudidos. Nuestro problema en términos de diseño no está en la política macroeconómica, si bien hay que fortalecer todos esos esfuerzos. Tampoco está en las aperturas internacionales ni en el hecho de que no hemos invertido lo suficiente. Podemos invertir más en infraestructura, sin duda. Podemos mejorar la calidad de educación, sin duda, pero hemos hecho grandes esfuerzos. No hemos logrado crecer con inclusión social porque tenemos estados de bienestar fallidos. Y aquí la región como un todo está en falta. Y si no rediseñamos esos estados de bienestar fallidos, a lo mejor podemos crecer. Si las condiciones internacionales son buenas, si hay un boom de commodities, si el FED maneja bien la política monetaria y no hay shocks de tasas de interés, y si manejamos bien la política macro, a lo mejor podemos crecer un poco. Pero no vamos a crecer con inclusión social, como lo muestran los ejemplos de República Dominicana, Perú y México que dije anteriormente. Es mucho más difícil crecer con inclusión social que solo crecer, y si el reto es sociedades incluyentes, sociedades equitativas y sociedades más prósperas, tenemos que repensar un poco la estructura de protección social de la región.